Hola a todos, hoy traemos un vídeo en el que vamos a hablar del juego con un pívot dominante y cómo aprovechar la profundidad con pívot en sistema 3-1. Teniendo claro que el objetivo es llevar el balón a pívot en zona de peligro, que esto lo podemos definir como los 10 últimos metros de la pista en los cuales es más fácil generar una finalización. Entonces, este vídeo está enfocado en el uso de un pívot dominante frente a un falso pívot que hemos visto en otros vídeos. ¿Qué conceptos son importantes que tengamos claros cuando estamos hablando de jugar con un pívot, como decimos, dominante? En primer lugar, separar las líneas defensivas de forma que vamos a generar que entre los dos últimos defensores haya más distancia y esto va a evitar ayudas, va a facilitar entradas, facilita que haya espacio para jugar paredes verticales, facilita las finalizaciones. Y por lo tanto decimos que el pívot debe recibir el balón en los últimos 10 metros, que es lo que llamaríamos zona de peligro. Pero veremos, y más cuando estamos entrenando en nuestros equipos, que hay un error muy común que es perder amplitud. Es decir, el pívot, ya que no recibe balón, termina acercándose hacia la media pista para buscar recibir ese balón. Debemos evitar estas situaciones, pero si aún así recibe el balón en media pista, el objetivo sería que el jugador o que el pívot vuelva a jugar de cara para evitar una pérdida y una transición en nuestra portería. Es importante por ello que trabajemos con nuestros jugadores la realización de fintas horizontales en lugar de fintas verticales. Mediante una finta horizontal mantenemos la profundidad en el juego, es decir, ocupamos la pista a lo largo, pero con una finta vertical finalmente vamos a ir perdiendo profundidad. Otro concepto importante es ver dónde el pívot debe iniciar los movimientos, si por delante o por detrás del cierre. Generalmente digamos que debería empezar los movimientos por detrás del cierre, ya que en este caso cierre no va a poder ver al pívot y balón al mismo tiempo y por lo tanto el que lleva la ventaja en el juego va a ser el pívot y este deberá aparecer cuando se genere una línea de pase. Lo más importante es manejar el tiempo. ¿Y qué ocurre cuando jugamos frente a un equipo que tiene un cierre que quiere adelantarse, que quiere anticipar esas situaciones? Muy fácil, a través de fintas deberemos tratar de atacarle la puerta atrás, es decir, no pelearnos por seguir anticipándonos, ya que perderemos profundidad, sino que a la espalda del cierre atacarle mediante la puerta atrás, atacarle la espalda. Y una vez que el pívot reciba el balón, es decir, que conseguimos llevar el balón hasta el pívot, tenemos que tener claro que siempre se debe amenazar la espalda de la defensa, es decir, siempre se debe tratar de atacar el hombre más alejado del defensor. Si el pívot recibe el balón en el eje, veremos dos situaciones preferenciales, una pared vertical en la cual recibe balón el pívot y vamos a jugar una pared vertical, genera mucha situación de peligro cuando el pívot arrastra hacia una banda y mediante una pisada deja el balón en el eje, esto genera mucho peligro. Y otra situación son las entradas directas para golpeo, es decir, se conecta con el pívot que está ubicado en el eje de la pista y se realizan entradas para buscar la finalización directa. Por el contrario, el pívot cae a banda y termina recibiendo el balón en banda, trabajaremos dos movimientos principalmente. Por un lado, la sobreposición a pívot en banda, es decir, conectamos con pívot que se encuentra situado en banda y se le genera una sobreposición habiendo un aclarado en banda contraria. Y por otro lado, una entrada en diagonal. Y otra situación que debemos tener muy presente es jugar dualidades en el espacio de la banda contraria, es decir, el espacio que el pívot deja libre debe ser ocupado, en este caso, mediante una dualidad, una pared, una paralela, etc. Y traemos aquí dos tareas de entrenamiento para poner en práctica los diferentes conceptos que hemos visto. La primera tarea es una tarea 4 contra 3 en un espacio de 20 por 20 que habremos dividido a su vez en dos mitades, de 10 por 20 a nivel horizontal. En la mitad más cercana a la portería propia se jugará un 3 contra 2, 3 atacantes frente a 2 defensores, mientras que en la otra mitad se jugará un 1 contra 1, que será la situación de pívot frente a cierre. El objetivo que tiene la tarea es el trabajo de los conceptos de pívot. Como el pívot sí va a estar defendido, la defensa real, buscaremos que sea capaz de leer cuando se generan líneas de pase para atacar esas líneas de pase o para ofrecer esa línea de pase y debe temporizar y usar el timing correctamente. Otra situación que vamos a poder trabajar es la puerta atrás. En estas situaciones el pívot deberá iniciar el movimiento desde el ángulo muerto o desde el ángulo que no va a ver el cierre, que estará ubicado por delante de él, para atacarle la espalda. Y otras situaciones que se va a dar con mucha facilidad va a ser la de recibir, fintar, girarse y lograr finalizar el propio pívot. En este ejercicio podemos poner las limitaciones que queramos a la hora de conectar con pívot, ya que, como decimos, estamos trabajando en situación 3 contra 2. Se puede impedir que se haya conectado con pívot si no hay una dualidad previa. La segunda tarea que traemos es 40 por 20, 4 contra 4, más 2 porteros, en los cuales habremos delimitado los últimos 10 metros, siempre pensando desde el punto de vista ofensivo. El pívot va a iniciar el ejercicio siempre dentro de estos últimos 10 metros, mientras que el cierre no podrá entrar en ellos, es decir, el cierre empezará a la altura de 10 metros y el pívot estará por detrás de él. El objetivo que tiene la tarea es que el pívot entre en el timing para aparecer por delante de cierre y recibir balón.
En la parte de creación se estará jugando un 3 contra 3, en los cuales a partir de diferentes movimientos que hayamos o queramos estar trabajando con nuestro equipo se van a generar diferentes líneas de pase. La tarea tiene el objetivo de que el pívot sea capaz de leer esas líneas de pase, anticiparlas y ser capaz de recibir por delante del cierre, que como decíamos va a estar situado posicionalmente por delante de él. Podemos facilitar la tarea en el 3 contra 3, incluyendo comodines, utilizando al propio portero de comodín, eliminando la norma de cesión, y a partir de aquí, pues si queremos hacerlo más complejo, podemos trabajar saltos a portero, ¿no? Como queramos a nivel de realizar la tarea. Pero la tarea está enfocada sobre todo en que el pívot sea capaz de leer esos movimientos para poder recibir balón. Una vez que el pívot reciba, trabajaremos entradas en función de dónde haya recibido. Si es en el eje, una situación, es una pared vertical, una entrada para finalizar. Si es en banda, podemos trabajar más las sobreposiciones o entradas en diagonal. Eso ya según lo veamos. Pero sí que va a ser un juego totalmente real. Es decir, una vez que el pívot reciba balón, cierre defenderá en situación real, en situación de competición. Como siempre, una vez más, muchas gracias por ver los vídeos. Os animaría a dejar vuestras experiencias en los comentarios y las sugerencias para los próximos vídeos que queráis ver en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima.